En esta diapositiva hemos querido expresar la etapa cuando el embrión, les recuerdo que la etapa embrionaria es de una semana hasta ¿qué semana? La octava semana. Esto es, de la primera a la octava semana yo me llamo embrión. Después me voy a llamar feto. Y cuando salgo me voy a llamar neonato, o sea, recién nacido, ¿no? Bien, entonces estoy en la etapa trilaminar. Esto es, el embrión parece una planchita que tiene 3 capas: ectodermo, mesodermo y endodermo. ¿Y qué cosa aparece en el dorso del embrión? Es el embrión y el de la bifa dorsal. Aparece un canal a todo lo largo del embrión, un canal con un polo cefálico y un polo caudal. Este canal es importante. Los bordes del canal, ¿verdad?, se van a denominar cresta neural, cresta neural. Y de allí van a nacer la pía madre, que ya conocemos, y la aracnoides. O sea, esas dos membranas son derivados de la cresta neural. Luego, de allí también saldrán los ganglios simpáticos. Ellos que van a originar las reacciones simpáticas en neuronas que usan como neurotransmisor la adrenalina y la noradrenalina, sistema que siempre nos mantiene en alerta. Luego, de esta cresta también van a nacer los ganglios espinales, aquellos que nos van a dar la facultad de mover el cuerpo o de sentir el cuerpo. Esto es, los ganglios periféricos. Ejemplo de nervios que salen de esos ganglios: nervio braquial, nervio radial, músculo cutáneo, nervio ulnar, nervio femoral, nervio ciático. Todo lo que conocemos sale de esos ganglios. Y esos ganglios nacen en la cresta neural. Entonces, continúan los días, estamos por el día 15 más o menos después de la concepción, y estas dos crestas se van a unir. Se unen y ya el canal se va a convertir en un conducto que va a estar abierto en el polo cefálico y en el polo caudal. En el día 25, en la edad de 25 días, el polo cefálico se cierra. Y en el día 28 el polo caudal se cierra. Y en la siguiente diapositiva vamos a ver qué es lo que pasa, ¿no? Aquí tenemos que en la figura de la izquierda voy a presentar un embrión que cefálicamente va a presentar 3 vesículas en el polo frontal. Primero, la vesícula prosencéfalo. Pro significa hacia adelante, ¿no? Proyecto es algo que voy a hacer más adelante, ¿no? Bien, entonces la primera vesícula es el prosencéfalo, hacia adelante. La segunda vesícula es el mesencéfalo. El término meso quiere decir en medio, o sea, es el cerebro que está en medio. Y la tercera vesícula, más sural, más distal, más abajo, va a ser el rombencéfalo. Luego, avanzan unos días y la primera vesícula, la prosencefálica, se va a dividir en 2 vesículas. La primera va a ser el teleencéfalo, de la cual derivarán los 2 hemisferios cerebrales, y la segunda vesícula es el diencéfalo, el tema que vamos a hacer hoy día. Luego, el rombencéfalo se subdivide en metencéfalo
que va a dar el puente, y el mielencéfalo, que va a dar el bulbo raquídeo y el raquis, la médula espinal. Y la parte posterior, tanto del rombencéfalo, los labios rómbicos, me van a originar el cerebelo. Bien, así ya llegamos al estadio de feto. Les recuerdo que en el 5.º mes hay tanta reproducción de neuronas que ya no hay sitio y la superficie cerebral empieza a plegarse. El primer gran pliegue va a ser el pliegue lateral. ¿Se recuerdan? El pliegue lateral al cerebro, va a ser el pliegue lateral del silvio, aparece al 5.º mes. Y sigue reproduciéndose las neuronas y aparece otro pliegue al 7.º mes de vida intrauterina. Es el pliegue central, que aparece al centro. Es el pliegue de Rolando. Y luego, al 9.º mes, ya justo antes de nacer, en la cara medial y hacia atrás, un pliegue que tiene curso perpendicular que separa el lóbulo parietal del occipital. Es el pliegue perpendicular parieto-occipital. 3 pliegues que evidencian la gran celularidad que tiene el sistema nervioso central. 5.º mes, 7.º mes y 9.º mes. Bien, vamos a entrar al tema, por favor, doctor Mundo. Esta es una ubicación del diencéfalo. Grosso modo, empezamos a mirar el diencéfalo que está dentro de la cavidad craneana, debajo de la corteza cerebral. Cuando yo digo debajo, uso el término subcortical. Solamente es cortical la corteza cerebral. Solamente la corteza cerebral nos permite sentir mediante 5 ventanas, que son los 5 órganos de los sentidos. Con eso sentimos. Entonces, vamos a tener sensibilidad en la corteza cerebral. La corteza también me permite actuar en forma voluntaria, en forma motora. Entonces, en la corteza voy a tener voluntad. Si yo tengo sensibilidad y voluntad motora, ya estoy teniendo una vida de relación muy rica. Pero el resto de neuronas no tiene esa sensibilidad ni esa voluntad. No tiene conciencia. Son neuronas inconscientes. La conciencia solo radica en la corteza cerebral. De tal manera que los demás órganos que no son la corteza son órganos subcorticales y así los podemos denominar. Son órganos subcorticales. Entonces el diencéfalo es una zona subcortical. Luego, aprovechamos esta diapositiva para ver el seno sagital superior, que empieza más o menos en apófisis cristallari y va a terminar en la prensa de erófilo o confluencia de los senos. Vemos también debajo de la hoz del cerebro el seno sagital inferior, pero como es inferior, nace también en la apófisis cristallari, pero se queda corto y viene en su ayuda un seno recto que le permite llegar hasta la prensa del erófilo. Desde abajo, desde el foramen occipital, viene otro seno llamado occipital, y los 3 los debo desembocar en la prensa del erófilo. Sagital superior, seno recto y occipital. Llegan todos los senos, y si llegan, tiene que haber una salida. La única salida es el seno transverso, que luego se convertirá en seno sigmoideo y saldrá por la fisura rajada posterior como vena yugular interna. Aquí vemos la hoz del cerebro, hoz que se va a insertar
en la apófisis cristalalis tiene forma, ¿no?, de hoz. Aquí tenemos el tentorio. El tentorio o techo del cerebelo o tienda del cerebelo separa al cerebelo que está dentro de la fosa posterior craneal del lóbulo occipital que está sobre el tentorio. Imagínense ustedes que este tentorio está inervado por un nervio que viene desde la nariz, desde la fisura orbitaria, es el 5-1 del trigémino, y él va a dar una rama tan larga que va a inervar todo este techo, todo el tentorio. Va a ser la rama recurrente meningia del tentorio, la primera rama de 5-1. Entonces, luego digamos el diencéfalo como esta gran masa que está en el centro y prácticamente sobre el piso de la cavidad craneal. Seguimos, doctor. Aquí ya tenemos en el cadáver el corte, prácticamente lo mismo, ¿no? Tenemos para ubicarnos la voz del cerebro, aquí tenemos el diencéfalo, aquí tenemos el tronco encefálico y detrás tenemos el cerebelo. Entre el cerebelo y el occipital va a haber esta tienda o tentorio que en su interior va a contener al seno recto. Luego, aquí en el tronco encefálico vemos una protuberancia. Se le llamaba así porque realmente es una protuberancia, parece una barriga, ¿no? De un gordito. Ahora se le llama puente. Se le llama puente porque va a ser el puente que va a unir la corteza cerebral con la corteza cerebelosa. La corteza cerebral va a enviar neuronas hacia el puente y el puente va a enviar neuronas hacia el cerebelo. Una neurona, 2 neuronas la del puente, 3 neuronas la del cerebelo. Pero ¿cómo me voy a acordar yo de esto? Si el puente, a ver qué cosa es un puente, es una construcción que une 2 extremos. Muy bien, aquí tengo el extremo de la corteza cerebral y acá tengo el extremo de la corteza cerebelosa. Muy bien, y este es el puente que va a unir ambas cortezas. Pero, ¿qué hace usted cuando viene por el camino y se enfrenta a un puente? Lo cruza, ¿no es cierto? Lo cruza. Igual, las neuronas que están en los núcleos del puente, las que están en el lado derecho, van a cruzar al lado izquierdo. Y viceversa, las del izquierdo cruzarán al derecho. Porque empezamos ya algo que vamos a ver dentro de poco. Todas las segundas neuronas de cualquier vía, todas las segundas neuronas de cualquier vía siempre cruzan. Esa es su característica. Siempre cruza la segunda neurona de cualquier vía. Ahora, ¿cuántos diencéfalos hay? Hay 2 diencéfalos, uno en el hemisferio derecho y otro en el hemisferio izquierdo. Vamos, doctor. Nos vamos acercando. Bien, aquí tenemos mi punto de apoyo. ¿Cuál es mi punto de apoyo neuro? Mi punto de apoyo es recordar que esto es, ¿qué cosa es esto? Cuerpo calloso. Si yo reconozco el cuerpo calloso, ya tengo el 80% de identificación hecho. Entonces, siempre busquen el cuerpo calloso. Siempre. Ahora, recordemos, el cuerpo calloso adelante tiene una rodilla, cuerpo y un rodete o esplenio. Luego, si yo corto en un corte transversal, corte de Fleschig, el cuerpo calloso, voy a notar que la rodilla que está adelante se va a llamar forceps menor. Forceps menor, el corte Fleschig de la rodilla. El corte Fleschig del esplenio atrás, forceps mayor, forceps mayor.
y se agarra el corte del cuerpo calloso. En el corte de Fleschig se va a llamar tapetum. ¿Y qué hace una tapa? Por ejemplo, la tapa de una olla, ¿qué hace? La tapa es como un techo de la olla. En este caso, el tapetum es el techo de este gran espacio que tengo aquí. ¿Cómo se llama este gran espacio que está en cada hemisferio? Ventrículo lateral. Entonces ya deduzco que el cuerpo calloso en su porción corporal es el techo de los ventrículos laterales y del tercer ventrículo. Por eso se le llama tapetum al corte de Fleschig. Muy bien, seguimos con este cuerpo calloso. ¿Qué cosa es? El cuerpo calloso es una estructura blanca. Cuando digo blanca es porque está formado por neuronas en su porción axónica. Es purito axón. ¿Qué característica? Mielinizado. Son axones mielinizados. ¿Cuántos son? 10 millones. Aproximadamente, más o menos, 10 millones de axones que unen los lóbulos derecho con el lóbulo izquierdo. Entonces, yo sé que ustedes ya lo han pensado. La rodilla, si hago el corte forceps menor, como está adelante en la zona frontal, me va a unir frontal del hemisferio izquierdo con frontal del hemisferio derecho. Entonces, la rodilla o forceps menor une los hemisferios frontales, los lóbulos frontales. En cambio, atrás, el rodete, forceps mayor al corte, me va a unir los lóbulos parietal, temporal y occipital de un lado con el parietal, temporal, occipital del otro lado. Va a tener más fibras que compartir, por eso que el rodete es gordito, ¿no? Y se le va a denominar al corte forceps mayor. Muy bien, dejemos ahí al cuerpo calloso y hemos prometido aprovechar cada figura. Hay una circunvolución alrededor del cuerpo calloso. ¿Cómo se llama esta circunvolución? Símbolo o gyrus formicatus. La palabra viene de fornicación, que son relaciones sexuales. Y es que aquí, en este giro, están las áreas 23, 24, 31, 32 del sistema límbico. Y con el sistema límbico nosotros amamos, queremos, deseamos, sentimos pasión. Aquí está grabado genéticamente cómo hacer las relaciones sexuales. Nadie nos enseña. Y a los animalitos nadie les enseña a tener relaciones sexuales. Simplemente el instinto hace que ellos apliquen lo que está depositado en las áreas del sistema límbico. Entonces, allí tenemos el giro que es responsable de la conducta cariñosa, conducta sexual de cualquiera de los animales. Bien, luego, ¿qué circunvolución es esta que tengo acá? ¿Cuál es esta? Si este es el polo frontal, ¿cuál es? Frontal superior. ¿Por qué? Porque estamos viendo la cara medial de la frontal superior. También se va a ver por la cara lateral. Ahora, la frontal superior, busco yo el oblío paracentral, que es este. Esta fisura que queda aquí enrolando, que viene desde la cara lateral. Entonces, esta circunvolución gira será frontal ascendente y esta será parietal ascendente. Este es el oblío paracentral. Ahora, ¿qué porción del cuerpo va a mover la parte anterior del oblío paracentral? Las piernas y el pie. Y la parte posterior parietal va a sentir las piernas y el pie. Entonces,
siempre en la cara medial está tanto la motilidad como la sensibilidad de la pierna y el pie. El resto del cuerpo está en la cara lateral. Bien, entonces vamos a tener aquí el área 4, el área 6, el área 8, 9, 10, 11 y 12. Ustedes recuerdan que el área 4 es motora primaria, el área 6 premotora, el área 8 movimientos oculares, el área 9, 10, 11 y 12 pensamiento, cognición, conducta. Lo que hace que el lóbulo frontal sea preferentemente motor y pensador. Allí están los afectos, los pensamientos, la educación, todo lo que sea vida intelectual y vida afectiva que está en los giros frontales con las áreas 9, 10, 11 y 12. Muy bien, ahora me voy hacia atrás, vamos a aprovechar esto y acá voy a tener una fisura o cisura que quiere ser vertical, que se coloca entre el lóbulo parietal y el occipital. Esta es la fisura parieto-occipital. Y como me dice occipital, ya sé que este es el polo posterior. Este es el polo posterior. Y posterior también tengo el cerebelo. Entonces estamos viendo todas las cosas que nos permiten orientarnos frente a una muestra, toda vez que no la podemos tocar. Luego, la perpendicular con la calcarina me van a formar una cuña. Y lo que está delante de la cuña se llamará precuña o lobulillo cuadrilátero. Muy bien. Y en la cuña tengo las áreas de la visión. ¿Qué áreas son esas? 17, 18 y 19. Entonces me pueden preguntar, oiga, ¿qué áreas tiene la cuña? 17, 18 y 19. Perfecto. Y la precuña, área 7, parietal superior. Muy bien. Luego bajamos del cuerpo calloso y voy a tener una cintilla que siempre la voy a encontrar debajo del cuerpo calloso. Es el fornix o trígono. Fornix o trígono. Después lo vamos a mirar. Fornix o trígono. Y luego voy a tener el tálamo al centro, el tálamo. De tal manera que siempre voy a ver en la cara medial este trío: cuerpo calloso, fornix, tálamo. Luego, delante del cerebelo tengo un espacio. Delante del cerebelo y detrás del tronco encefálico tengo un espacio. Este es el cuarto ventrículo, que lo vamos a ver en clases posteriores. Y está unido al tercer ventrículo por el acueducto cerebral de Silvio. Entonces, este es el diencéfalo. ¿Cuál sería el límite superior? El límite superior va desde el foramen interventricular de Monroe hasta el terno óptico, ya lo vamos a ver, y por detrás, desde la comisura posterior hasta los tubérculos manilares. Así nos vamos ubicando. Por favor, doctor. Muchas gracias. Ahí nos acercamos un poquito y aquí podemos ver que el diencéfalo va a estar formado por estructuras que se disponen alrededor del tálamo. Este es el tálamo. ¿Y qué significa la palabra tálamo? Significa lecho. Para nosotros, cama. Hay una famosa denominación del tálamo nupcial para la primera noche de bodas, ¿no? El tálamo nupcial. Bien, pues este es el tálamo. Y el tálamo es tan importante en el diencéfalo que físicamente representa el 80% del volumen del diencéfalo. Y todas las demás partes del diencéfalo tienen como sufijo la palabra tálamo. Inmediatamente debajo del tálamo, en un canal, en un canal
está en subtálamo. Claro, está debajo del tálamo. Y debajo del subtálamo está el hipotálamo. El hipotálamo. Entonces tenemos tálamo, subtálamo, hipotálamo. Ahora, nos vamos hacia atrás. Aquí es donde está la glándula pineal. Es la glándula pineal o epífisis. Ahí tenemos al epitálamo. Epi de epífisis, epi de epitálamo. Y luego la estructura posterior, el luminar y los cuerpos geniculados van a formar el metatálamo. Nuevamente, ¿cuál ha sido mi punto de apoyo? El cuerpo calloso, el pico, la lámina terminal. Veo por acá otras estructuras que me van a indicar que estoy en el diencéfalo y estoy rodeado de los elementos que van a formar tálamo, subtálamo, hipotálamo, epitálamo y metatálamo. Next, please. Bien, aquí vemos otra vista de lo mismo, donde voy a tener aquí algo muy interesante. Cerebelo, ya me ubiqué. Cuarto ventrículo, ya me ubiqué. Protuberancia del tronco encefálico, ya me ubiqué. Aquí voy a tener la parte posterior de la región del diencéfalo, que es el epitálamo, tálamo, arriba cuerpo calloso, luego el fornix. Entonces ya me voy ubicando, ya es algo familiar. La siguiente, por favor. Aquí tenemos otra vista de lo mismo. Ahora ustedes me dirán, caramba, estamos viendo lo mismo. Claro, después vamos a cambiar, pero ya lo vamos a regresar. Es la misma vista donde señalamos el epitálamo. Cerebelo, tronco encefálico con la protuberancia o puente, cuarto ventrículo, tengo aquí el acueducto mesencefálico, y miren ustedes, la parte superior, posterior del acueducto del Silvio es esta lámina que va a producir 4 folículos, 4 bolitas, 4 tubérculos. Como son 4 y esta lámina los va a producir, a la lámina se le llama cuadrigémina, o sea, origina 4 folículos. Y estos folículos van a ser 2 superiores y 2 inferiores. Ellos, lo veremos después, los superiores tienen que ver con los reflejos visuales y los inferiores con los reflejos auditivos. Ahora, ¿en qué posición están estos tubérculos cuadrigéminos? Están en el techo del acueducto. Entonces, todo lo que se refiera como techo va a hablar de esos tubérculos cuadrigéminos. Son los elementos que están cerca de todo lo que vamos a hablar, de tal manera que ya nos vamos ubicando. Muy bien. Siguiente. Aquí vamos a ver el diencéfalo desde abajo. Y esto ya se les hace conocido. Esta es la cara inferior. Y en la cara inferior tienen ustedes aquí el diencéfalo. Se ve muy poco por la cara inferior. ¿Qué cosa se va a ver? Se va a ver el quiasma óptico, los tubérculos familiares, y vamos a ver entre el quiasma óptico y los tubérculos familiares la glándula de hipófisis, o si no, el infundíbulo o el tallo de la glándula de hipófisis. Siga, doctor, por favor. Bien, aquí nos acercamos un poquito, pero desde el tronco basilar. Aquí el tronco basilar nace de las 2 vertebrales, como ustedes conocen, y viene desde el bulbo raquídeo, el puente y el mesencéfalo. Y es que este tronco va a dar ramas vulvares, ramas pontinas y ramas mesencefálicas. Pero al mismo tiempo va a irrigar los elementos que pertenecen al cerebelo, con 3 arterias cerulosas. La celulosa superior y las 2 inferiores, anterior y posterior, además
de la rama que va hacia el oído interno, de la rama auditiva interna. Esas son ramas del tronco basilar. Luego se va a dividir en dos cerebrales posteriores, y recuerden ustedes que la cerebral posterior va a ser una pinza con la cerebrosa superior a la rama oculomotor número 3. Pero lo que quiere esta diapositiva es decirle que siempre entre el quiasma óptico y los pedúnculos cerebrales existe un rombo llamado rombo optopedúnculo, optopeduncular, donde vamos a encontrar el quiasma por delante, los tubérculos cuadrigémenos y luego a la hipófisis también, y el tercer nervio craneal. Hacia adelante tendrían que estar los olfatorios, ya lo vamos a ver. Continuamos. Ojo que todavía no vamos al punto, estamos ubicándonos, pero quiero que se ubiquen bien, ¿Qué polígono es este? Ya todo el mundo lo conoce a Willis, no hay problema. Pero ¿qué cosa tengo dentro de Willis, de este polígono? ¿Cómo se llaman estos elementos redonditos? ¿Cómo se llaman? Estos dos. ¿Cómo se llaman? ¿Qué parece? A ver, quiero un alumno varón que me diga qué parece esto. El que se ha reído, tenga la bondad de decirme qué parece. Dos senos, dos mamas de una mujer que está dando de lactar. ¿Ya? Es por eso que el anatomista le puso tubérculos mamilares, porque parecen mamilas. ¿De acuerdo? Siempre los anatomistas ponen nombres así curiosos, pero lo ponen en latino, si no en griego, entonces suena diferente, ¿no? Bien, y tenemos ahí el quiasma óptico y todas las arterias celulares anteriores, la comunicante anterior, lateralmente va. ¿Lateralmente qué arterias están? ¿Cerebral? Media. Muy bien, y atrás la cerebral posterior. Esta zona que ven ustedes acá, quiasma óptico, hipófisis y cuerpos o tubérculos mamilares, es la parte inferior, es la base, es el piso del diencéfalo y consecuentemente es el piso del hipotálamo. El hipo está bien abajo, el hipotálamo. De tal manera que lo inferior del diencéfalo y del hipotálamo va a ser estas estructuras dentro del rombo optopeduncular, dentro del círculo arterial de Willis. Tres elementos: quiasma, hipófisis y tubérculos mamilares. De tal manera que el término rombo optopeduncular ya les es familiar. El contenido: nervio óptico en su quiasma, tubérculos mamilares y medio la glándula hipófisis dentro de la silla turca. No está la silla turca. Siga, doctor. Y aquí está algo más limpio, el mismo polígono de Willis, presentando su quiasma óptico arriba, muy bonito, luego los tubérculos mamilares, luego la rama 3 y finalmente todos los elementos vasculares que forman el polígono de la base del cerebro. Esa es la parte inferior del diencéfalo. Ahora sí ya nos es conocida, podemos pasar a otra diapositiva. Gracias, doctor. Entonces, si ya conocemos por fuera lo que es el diencéfalo, vamos a ver cuáles son sus límites laterales. Los límites laterales inmediatos. Ustedes saben que hay dos diencéfalos, uno en el hemisferio derecho y otro en el izquierdo. Bien, el límite lateral va a ser el brazo posterior de la cápsula interna, sector tálamo lenticular, tálamo lenticular, tálamo lenticular. Aquí en medio tengo el brazo posterior de la cápsula interna.
Ese brazo posterior es el límite lateral del diencéfalo. Muy bien. Y ahora, ¿cuál es el límite medial? Voy a buscar el límite medial. El límite medial es este espacio lleno de líquido cefalorraquídeo. ¿Cómo se llama? No es el primero ni el segundo. Tercer ventrículo. Muy bien. Este es el tercer ventrículo. Ahora, estamos en un corte de Flesching, un corte transversal, donde les puedo preguntar, ¿qué cosa es esto que tengo aquí? Que va de polo frontal a polo frontal. O el focalloso. Pero ¿cómo le llaman un corte de Flesching? ¿Qué forma? No, muy bien, porque une los lóbulos frontales. Muy bien. Entonces, ya nos ubicamos acá, que el tercer ventrículo va a estar limitado en el lado derecho por el tálamo, en el lado izquierdo por el tálamo. Entonces el tercer ventrículo, sus paredes son los dos tálamos. Sí, son los dos tálamos. ¿Y el tálamo tiene una pared medial que es el tercer ventrículo? Sí. Tálamo y tercer ventrículo están bien relacionados. Ahora, ¿qué es esto que veo aquí? Es una pared. Y en anatomía se dice septum, latín. ¿Qué septum conocemos nosotros aquí? El pelúcido. Por si acaso allí hay núcleos, núcleos. Hay núcleos grises en el septum pelúcido. Luego, si este es el septum que me separa el lado derecho del izquierdo, este espacio que tengo aquí, ¿cómo se llama? Este espacio. El espacio. Ventrículo lateral. ¿Y este otro? El otro ventrículo lateral. El doctor se emocionó y en la base del septum pelúcido encontró dos formaciones que representan un corte de fornix. Porque hay una cosa, mire usted. Este es el ventrículo lateral, ¿ya? El espacio, el ventrículo lateral. El techo es el cuerpo calloso. El piso es el tálamo. La pared lateral es el núcleo caudal. Y la pared medial es un agujero, un foramen, que comunica el ventrículo lateral con el tercer ventrículo. Si es un foramen que comunica dos ventrículos, ¿cómo se va a llamar? Foramen interventricular. ¿Nombre propio? Mono. Muy bien. Entonces, miren, el ventrículo como espacio va a relacionar arriba y adelante cuerpo calloso, lateral, caudal, base, el tálamo. Aquí en medio, el septum pelúcido me permite formar dos forámenes interventriculares entre los ventrículos laterales y el tercero, foramen de mono. Entonces nos estamos paseando por el diencéfalo sin dejar de conocer cada una de sus estructuras. Bien, ahora mire usted, tiene el tálamo acá abajo, tiene el tálamo abajo y tiene el caudado arriba. Y en medio de los dos aparece un núcleo que parece un lente, que es el lenticular, formado por hacia lateral, putamen, y hacia medial por el globo pálido. Y aquí quiero hacer hincapié en una cosa. Estamos hablando de los núcleos del estriado. ¿Por qué se le llama estriado? Luego veremos por qué se llama. Y es que hay estrías entre la cabeza del caudado y el putamen. Todo eso es estructuras grises, cuerpos neuronales. Pero ¿por qué el globo pálido es pálido? El globo pálido es pálido, ¿no? Porque está formado por una sustancia blanca. ¿Y qué cosa es la sustancia blanca? Mielina. Entonces son axones. Ahí en su práctica han visto que cuando señalamos el globo pálido, en realidad son una serie de rayitas. Parece que hubieran rayado el cerebro. No, son axones que están saliendo.
Y aquí viene ya la organización funcional. El estriado, por ejemplo, yo estoy así. ¿Qué enfermedad tengo? ¿Ah? Mi cara está inexpresiva, o sea, mi cara no dice que estoy alegre o triste. Parkinson. Lesión del núcleo negro por falta de dopamina. Muy bien. Pero ¿qué pasa si por la calle voy caminando así? Hemibalismo. Bala, ¿se acuerdan? Cuando estaban en el colegio, tiraban bala. Hemibalismo, lesión del núcleo subtalámico, de Lewis. Luego, si camina así, aquí en Benavides un chico vende golosinas y tiene eso. Corea. Pero ¿de qué viene la palabra Corea? Del griego Corea, que derivó en coreografía. Entonces Corea significa baile. En Italia los latinos, ¿qué le pusieron? Baile de San Víctor, ¿no? Entonces toda esa estructura lingüística, esa estructura de denominación es para describir la enfermedad. Entonces, cuando estos núcleos basales que controlan los movimientos voluntarios e involuntarios se enferman, producen trastornos de la motilidad. Bien, ahora vamos a hacer hincapié. El caudado y el putamen son los lugares de entrada. Esa es la puerta de entrada del estriado. La puerta de entrada del estriado son los núcleos caudados y el putamen. Ambos, caudado y putamen, se llaman neoestriado, reciente, neoestriado. Y por ahí entra todas las consultas de movimiento, ¿ya? Entran todas las consultas de movimiento. Entonces, ¿por dónde entran? Por el neoestriado, caudado y putamen. ¿Y por dónde salen? Salen por el pálido y salen con los axones del pálido. Por eso el pálido es pálido, aparte que es palioestriado, el pálido. Por ahí sale la información. Por ejemplo, yo quiero manejar bicicleta. ¿Quién me da la orden? El lóbulo frontal. El pensamiento dice: uy, ahí está esa bicicleta, voy a manejarla. Vas a agarrarla y empiezas a temblar, porque hace como 10 años que no manejas. ¿Quién te está corrigiendo los movimientos? El neoestriado. ¿Por qué? Es un movimiento voluntario. ¿Quién está dando la respuesta de salida de las correcciones? El palioestriado. ¿Hacia dónde va a ir? Hacia la corteza cerebral, diciéndole: ¿sabes qué? Pedalea más fuerte, que así vas a tener mayor estabilidad. De esa manera, estos núcleos van a corregir los movimientos, y así es como uno aprende. Cuanto más practica, mejor se moviliza. Cuanto más patea el arco, con más frecuencia va a meter goles. Cuanto más juega vóley, mejores mates le va a salir. Cuando ustedes están en guardia, cuanto más suturen, mejor les va a salir la sutura. Cuanto más practiquen, mejor resultado van a tener. ¿A dónde se guardan todos esos resultados? Eso que hemos aprendido se guarda en el área 6 premotor. Área 6 premotor. ¿Ya? Se guardan como archivos. Ahora, ¿cómo se guarda físicamente? Se guarda como proteínas que producen las neuronas. Esas proteínas, que son conocimientos, se llaman engramas. Y así voy a acumular mis conocimientos mediante los engramas. O sea, son cuestiones físicas, no es como el pensamiento volátil, no, es una estructura química física, son los engramas. Bien, todo eso hablando del diencéfalo y su límite lateral, que es el brazo posterior de la cápsula interna, y el límite medial, que es el tercer ventrículo.
Seguimos. Y aquí tenemos un esquema con el cual hemos trabajado para poder discernir lo que estamos viendo. Este es un corte del lado izquierdo, donde arriba es frontal y abajo es occipital. Tenemos arriba la cabeza del núcleo caudado, tenemos hacia mí el tálamo y el lenticular con su putamen y su globo pálido. Ahora, entre estos núcleos queda un lugar de pasaje llamado cápsula interna. Por fuera del putamen está la cápsula externa y luego del claustro antemuro, la cápsula extrema, y luego viene la corteza insular. Bien, aquí está el tálamo siempre presente, ya vamos a llegar. Y en la cápsula interna vamos a tener un brazo anterior y un brazo posterior, dispuestos como una escuadra. Y esa escuadra tiene un vértice, una punta, que como quiebra la dirección de ambos brazos, se le va a llamar rodilla. Rodilla en latín es genu, rodillas geni. De ahí viene el nervio facial, el nervio genicular, ¿no? Las arterias geniculares de la rodilla. Y ahora viene este ángulo, es el geni de la cápsula interna. Pero ¿qué pasa por estos brazos? Dijimos que hacia arriba es frontal y hacia abajo es occipital. Muy bien. Arriba es frontal y abajo occipital. Si yo estoy en el tálamo, ¿ya? Y quiero irme al lóbulo frontal, ¿por dónde tengo que pasar? Por el brazo anterior, porque frontal es anterior. Y las fibras se llamarán tálamo frontales. Pero ahí mismo me contestan, con fibras frontotalámicas. Siempre cuando hay ida, hay regreso. Ahora, cruza el brazo anterior unas fibras que vienen del putamen al caudado. Se van a llamar caudoputaminales o putamino-caudales. Y eso es lo que le da el aspecto de estriado a estos núcleos del cuerpo estriado. Luego también pasarán por aquí fibras que bajan del lóbulo frontal hacia el cerebelo. Son fibras frontopontocerebrosas. Cuando llegamos a la rodilla hay un solo fascículo que baja por la rodilla. Felizmente, es uno solo. Y como baja por la rodilla se le va a llamar fascículo geniculado. Fascículo geniculado. ¿Pero de dónde viene? De la corteza cerebral. O sea, trae órdenes motoras voluntarias. ¿Y a dónde llega? A los núcleos motores de los nervios craneales. Esto es, al núcleo oculomotor, al núcleo olfato, al núcleo abducens, al núcleo masticatorio, al núcleo facial, el 8 núcleo, al núcleo glosofaringio, al núcleo del vago, al núcleo del accesorio y al núcleo del hipogloso. O sea, todo ese cúmulo de fibras motoras de la corteza a los núcleos de los nervios craneales pasa por la rodilla. Entonces, a ese fascículo geniculado por estar en la rodilla le puedo llamar también córtico nuclear, porque va a los núcleos de los nervios craneales motores, ¿no? Luego, si aquí dibujaríamos una cabeza en la rodilla, el cuerpo el homúnculo del pecho y el homúnculo motor que baja hacia la médula espinal va a estar dispuesto en el brazo posterior. Por aquí van a bajar las fibras córtico-espinales para mover todo el cuerpo. Luego también subirán las fibras tálamo-corticales, o sea, de regreso. Luego, el brazo posterior tiene otros elementos. Quiero que vean y recuerden esto. Hay una porción que está por debajo del núcleo lenticular.
Si está por debajo del núcleo lenticular, le voy a llamar fibras sublenticulares. Sublenticulares. Esas fibras van a ser auditivas, que las vamos a ver, van a ser auditivas. Y luego, otras fibras que se van hacia atrás, hacia la porción posterior, van a buscar a la cisura calcánea. Esas fibras se llaman posteriores o radiaciones ópticas. Radiaciones ópticas que ya la vamos a ampliar. Antiguamente radiaciones ópticas de ultravioleta. De a poco se usa ese término. Entonces miren, el tálamo tiene buenos vecinos y buenos lugares donde transitan fibras. Si yo me lesionara el tálamo, puedo lesionar las estructuras que suben y bajan por el brazo posterior. O si me lesiono el brazo posterior, podría también inflamar el tálamo y alterarlo. Siga, doctor. Bien, aquí tenemos un corte de Fleching donde pueden ver los núcleos que ya hemos estado hablando. ¿No es cierto? Están bien señalados, no hay ningún problema en identificarlos. Podemos aprovechar este corte para ver que entre una circunvolución y otra, la sustancia blanca que los comunica tiene forma de U, una forma de U. Son los fascículos uncinados que relacionan, por ejemplo, una circunvolución con otra vecina. Podría ser el área 6 con el área 4. Podría ser el área 6 con la 8, la 8 con la 9, la 9 con la 10. Tienen que ser vecinas para que sean fibras de asociación cortas. Fibras de asociación cortas. Muy bien, siga, doctor. Aquí tenemos otro corte, pero en este caso es un corte de Charcot. Es un corte frontal. Un corte frontal. ¿Dónde podemos apreciar? Ya ustedes me pueden indicar, no hay ningún problema. ¿Cómo se llama esta estructura blanca? Cuerpo calloso. ¿Cómo? Cuerpo calloso. Muy bien. ¿Cómo se llama esta lámina que baja? ¿Qué es esto? Lucio. Pelúcido. ¿Y cómo se llaman estos bultitos que van cortados? Fornis. Fornis. Muy bien, fornis. Gracias por contestar. ¿Y cómo se llama esta cabeza? Ventrículo lateral. Ah, no. Núcleo caudado. Núcleo caudado. Quiero decirles algo. El núcleo caudado tiene una cabeza y una cola. El fornis tiene columnas anteriores y pilares posteriores. Siempre, el núcleo caudado, las cabezas están más cerca que las colas. Las colas se separan porque van a la circunvolución parahipocampal, se abren. En cambio, las cabezas se juntan, casi tocan el septum pelúcido. Igual es el fornis. El fornis viene desde cada hipocampo que está en el humus, ¿no? Circunvolución quinta temporal, está a cada lado. Pero cuando van hacia adelante se juntan y se juntan tanto que llegan a estar bien juntos en el septum pelúcido. Luego, ¿qué ventrículo es este que está aquí? Tercero. ¿Qué elementos son estos que forman la pared del tercer ventrículo? Los tálamos. Entonces yo ya podría decir, el tálamo limita lateralmente con el brazo posterior de la cápsula interna. ¿Medialmente con qué ventrículo? Tercer ventrículo. El tálamo tiene hacia adelante a quién? Ventrículo lateral. Al caudal. Muy bien, muy bien. Siga, doctor, ya se ubicaron. Voy a calentar a ustedes. Muy bien. Y aquí lo mismo, pero con muestra cadavérica. ¿Ya? Si les pregunto, me van a contestar igualito. ¿Cómo es esto? ¿Esto qué es? Esto es blanco. Cuerpo calloso. ¿Y por qué el septum pelúcido se ha separado? ¿Quién los ha separado? Tercer ventrículo. El fornis, ¿no es cierto? Fornis de cada lado como que los ha separado. Parece. ¿Cómo se llama el ventrículo que está acá? Lateral. ¿Y cómo se llama el paso hacia el tercer ventrículo? Acueducto del Acueducto. ¿Y cómo se llama el núcleo que está formando la pared lateral? Caudado. Muy bien. Ahora, ¿cómo se llama el conducto que va del tercer al cuarto ventrículo? Acueducto del Silvio. ¿De quién es? De Silvio. De Silvio, el acueducto de Silvio.
Muy bien, muy bien. Ustedes están bien orientados. Los felicito. ¿Sí o no? Muy bien. Ahora entramos a tratar los núcleos del tálamo. Vamos a ver dónde está el tálamo. Seguimos. Ahora sí les parece fácil. ¿Por qué? Porque el tálamo ya está en este corte, ya no les voy a preguntar lo mismo, ya lo saben. Los tálamos entonces tienen como pared medial el tercer ventrículo. Adelante el caudado, ¿no? Hacia atrás el cuerno occipital del ventrículo lateral. Hacia arriba tiene el cuerpo calloso y hacia abajo tiene al subtálamo. A ver si alguno. Lo mismo, ¿no? Solo que en cadáver. Ya no los voy a aburrir preguntándole lo mismo, ya ustedes están bien orientados. Sí, doctor. Ahora sí, otra vista. El tálamo es este cuerpo enorme que tengo acá. ¿Quién es su vecino por detrás? Es la epífisis y los tubérculos cuadrigémenos. ¿Quién está por arriba? Está el caudado. Este es el caudado, que parece un gusano. Y la tenia que está flaquita entre el caudado y el tálamo se llama estría terminal talámica. Estría terminal talámica. Y ella nos trae información desde la amígdala cerebral o cuerpo amigdalino hasta los núcleos septales, o sea, hasta el septum pelúcido, hasta ahí. Luego vamos a ver qué importante es que nos traigan estímulos amigdalianos. Recuerden que los estímulos amigdalianos son de dos tipos. Uno, para preservar el individuo y otro para preservar la especie. ¿Cómo preservo al individuo? Le doy el instinto de comer. ¿Y cómo salvo a la especie? Instinto de relaciones sexuales. Esto es, la amígdala va a guardar, salvar al individuo y a su especie, poniendo ahí instintos de comer y de relaciones sexuales. ¿Y cómo lo va a transmitir? Mediante esta estría medular talámica. ¿Dónde está? Entre el caudado y el tálamo. Ahí va la estría. Entonces, sus vecinos atrás son la glándula pineal y los tubérculos cuadrigémenos. Lejos está el cuarto ventrículo, que es ya otro tema. Siga otro. Y esto en un cadáver lo vemos así. Lo vemos así. O sea, vamos a poder identificar, si es que se nos da, el tálamo, los tubérculos cuadrigémenos, que ahí lo tenemos, y el cuarto ventrículo que está aquí en el tronco, se ve bastante claro. Siga otro. Y cuando ustedes van a ver una radiografía, como lo han hecho en la clase pasada, ya han ganado, doctor Valderrama, una apuesta, pero en base al conocimiento, y eso está muy bien. Pueden ver ustedes entonces en las imágenes, ¿no?, los elementos, sobre todo los que están llenos de líquidos cefalorraquídeos. Aquí le indican cómo son los cortes para poder identificar cuerpo calloso, ventrículos laterales, tercer ventrículo. Siga, doctor. Aquí vemos ya un examen un poquito más moderno, ¿no? Es la tomografía con emisión de positrones. ¿Qué es esto? Le van a dar colores de las estructuras distintas, ¿no? Ahora, por ejemplo, si yo quiero que aparezca el área 22, miren la pregunta, quiero que aparezca coloreada en esta tomografía por emisión de positrones, quiero que aparezca el área 22, que aparezca coloreada. ¿Qué tendría que hacer el paciente para que esa área aumente su vascularización, su irrigación y los positrones estén ahí? ¿Qué cosa hace el área 22? Pedro, ¿qué hace el área 22? ¿Qué hace el área 22?
Paul McCartney, los Beatles, canción criolla, música, apreciación musical. Con el área 22 apreciamos la música que nos gusta. Ahora, si yo al paciente le pongo, ponte que le guste un disco de Paul McCartney, le pongo el disco, el área 22 se va a llenar de positrones y me va a dar colores. Supongamos que quiero que se grafique el área 43. Justo. ¿Qué le doy al paciente? Algo rico. Y esa área se va a iluminar. ¿No es cierto? Entonces, estos exámenes son bastante funcionales y para ustedes ya se convierten en algo fácil de leer, porque ya saben la anatomía. Siga, doctor. Retroceda un ratito. No habíamos dicho que en verde está el tálamo, ¿no es cierto? Bien, seguimos. Y aquí tenemos un corte bastante limpio, donde vemos el tálamo, vemos la rodilla, el pico, la lámina terminal, y aquí más o menos debería estar la comisura anterior. Protuberancia, cerebelo, ya ustedes conocen todo esto, no los voy a aburrir. Sí. Muy bien. ¿Se acuerdan que vimos el chiasma óptico, los tubérculos mamilares? El doctor se debe acordar los tubérculos mamilares porque me dijo, parece órganos sexuales. Bueno, aquí tenemos un corte de un cadáver donde vemos el tubérculo mamilar. Realmente parece un órgano genital, doctor, que tiene toda la razón. Pero ¿qué quiero yo aprovechar aquí? Chiasma óptico, tengo el infundíbulo de la hipófisis y los tubérculos mamilares. Y miren ustedes cómo salen estas fibras que se van a ir a buscar al tálamo. Fibras mamilo-talámicas. Y luego otras fibras que van a ir hacia el techo del acueducto del cilindro, mamilo-tegmentales. Y es que conforme vamos mirando, tratando, hablando, nos vamos familiarizando. Y en el momento que ustedes repasan, pasan de frente porque ya lo saben. Se les va a hacer más fácil. Esta es la protuberancia, cuarto ventrículo, sin auto. Les presento el tálamo. Parece una nave espacial, ¿no? Esa nave de viaje a las estrellas, esas cosas raras que aparecían. Bueno, era en mi época, no sé si ustedes la han visto. Este es el tálamo. El 80% del encéfalo. Y el corte es para mostrar que tiene varias subdivisiones. Ojo, esta es una representación didáctica. ¿Ya? Representación didáctica para poder aprenderlo. Siga, doctor. Ya. Esto es lo más didáctico que tenemos del tálamo. El tálamo es un conjunto de núcleos. Conjunto de núcleos que van a seleccionar la información que yo debo recibir. Por ejemplo, ¿cómo está su rodilla izquierda? Ahí está, bien, gracias. La he sentido todo el día, pero la sensibilidad de la rodilla izquierda el tálamo la ha cortado todo el día, porque no me interesa. ¿Cómo está el dedo gordo de su pie derecho? Justo ahí donde está el huevo de la media. Ahí está mi dedo gordo del pie derecho, pero no me interesa porque no hay necesidad de sentirlo. ¿Y quién corta esa sensibilidad? El tálamo. Muy bien, estamos viendo el ecran, estamos viendo el tálamo, pero sin embargo ven al profesor que hasta que se pasea, ven el micrófono. No les interesa, porque en realidad lo que les interesa es la diapositiva. El resto que ven no es trascendente. ¿Quién lo borra? El tálamo. Luego, estamos escuchando la clase, pero si el profesor se queda callado, se escuchan los vehículos de la calle. Ese ruidito de fondo, el tálamo lo descarta. Y así sucesivamente. Todas las sensaciones son evaluadas por el tálamo, excepto el olfato.
excepto el olfato. ¿Ya? El olfato no es evaluado por el tacto. De esta manera, estos grupos son los siguientes. Para el lado derecho y arriba tengo la cara medial, tercer ventrículo. Para el lado del rojo tengo la cara lateral, brazo posterior de la cápsula interna. Hacia adelante voy a tener a la cabeza del núcleo caudado y hacia atrás voy a tener a la glándula pineal, los tubérculos poligenales. En medio del cuerpo del tálamo, que parece un huevo que tiene las medidas de 3 por 2.5 por 2. Es un huevo de paloma. ¿Ya? Un huevo de gallina es un poquito más grande. Que tiene una lámina en medio, tiene una lámina que va a permitir separar un sector anterior, un núcleo anterior, un núcleo dorso-medial y un sector lateral que se va a dividir en dorso lateral y dorso ventral. Finalmente atrás, el pulvinar como parte posterior de las estructuras laterales. Abajo, dos cuerpos que tienen forma de rodilla, forma de geni, por eso se llama núcleos geniculados o cuerpos geniculados. Ahora, ¿por qué le hemos puesto colores para identificar? La siguiente, doctor, para identificar cómo el tálamo va a recibir información y la va a enviar a la corteza cerebral. Vamos a empezar a hablar rápidamente de lo que vamos a ver pronto. Por ejemplo, aquí tengo en verde claro el núcleo talámico anterior. Núcleo talámico anterior. ¿Quién le envía información al núcleo talámico anterior? El hipocampo, a través del fornix, llega a los cuerpos familiares y estos van al núcleo anterior del tálamo, ¿no? Ese núcleo anterior del tálamo decide si es importante o no lo que se está evaluando y luego lo proyecta hacia el cíngulo, y el cíngulo lo va a guardar donde corresponda. Por ejemplo, si yo estoy comiendo unos tallarines muy ricos, sabor, gusto, al tálamo le importará si esos tallarines han sido hechos por mi mamá o por mi enamorada. Claro que le va a importar. Entonces, para guardar ese recuerdo, pasa todo el circuito que hemos mencionado y finalmente el núcleo anterior lo va a mandar al cíngulo y el cíngulo lo manda al área 43, donde van a quedar los recuerdos de los tallarines tan ricos que han preparado. Muy bien, pero si han visto a Paul McCartney en persona, lo han visto, muy bien, lo han visto con el cuerpo geniculado lateral y él lo va a guardar ¿dónde? En las áreas visuales. Todo se va a distribuir en el cerebro. El tálamo envía la información hacia el cerebro. Por ejemplo, si escucho una melodía, el tálamo la va a evaluar. Si me gusta, la guardo en el área 22. Ahí es su sitio. Y cuando la vuelva a escuchar, la voy a sacar también como recuerdo del área 22. Entonces, el tálamo siempre evalúa lo que es útil y lo envía a sus zonas correspondientes. Por ejemplo, a ver, la siguiente, doctor. Vamos a hablar del olfato. Muy bien. El olfato es el único sentido que no pasa por el tálamo. Por eso lo he puesto primero. Es el único sentido que no pasa por el tálamo. ¿Qué sucede? A ver, miren. Primero, tenemos aquí los nervios olfatorios. Son dos, que están echaditos a lo largo del surco olfatorio.
Pero miren qué forma tiene el surco, es recto. Y el nombre se le va a poner surco recto. Y la circunvolución que está entre el nervio olfatorio y la fisura sagital del cerebro es una circunvolución recta. Le voy a también poner circunvolución recta. Perfecto. Y lateralmente a los nervios olfatorios veo una H, pero estos giros están sobre el techo de la órbita. Le voy a llamar giros orbitales, área 12 más o menos. Pero este surco en H me va a dar circunvoluciones orbitales anteriores, posteriores, mediales y laterales. Las mediales tienen que ver con el olfato. Entonces ya son circunvoluciones olfatorias alrededor del nervio olfatorio. Ahora quiero que vean algo interesante. Cada nervio olfatorio, cuando viene, se abre en dos ramas. Un tracto lateral que va a ir a las áreas olfatorias y un tracto medial que va a cruzar hacia el lado opuesto, hacia el nervio olfatorio del otro lado. Este cruce del tracto medial se va a llamar comisura anterior. Esa comisura anterior tiene fibras olfatorias. ¿Qué cosa es la comisura anterior? Intercambio de fibras olfatorias entre los nervios olfatorios. Ahora, este sector está limitado por el tracto lateral y medial del nervio olfatorio, forma un triángulo, el triángulo olfatorio. Coincidentemente, en ese triángulo hay una serie de puntitos. Esos puntitos son evidencia que la arteria carótida interna ha penetrado varias ramas para irrigar los elementos internos. A eso se le llama sustancia perforada anterior. Está rodeada por la dicotomización del nervio olfatorio. Muy bien. Luego tengo aquí el quiasma óptico. Quiasma se llama cuando los nervios ópticos llegan a cruzarse. Lo que sale después del quiasma hacia atrás se llama cintilla óptica. Luego, aquí, justo detrás del quiasma, importante recordar esto, muy importante. Aquí tengo la hipófisis. Justo detrás del quiasma tengo la hipófisis. ¿Qué pasa si la hipófisis crece? ¿A quién va a comprimir? Al quiasma. ¿Qué pasa si tengo un tumor en la hipófisis? ¿A quién voy a comprimir? Al quiasma. ¿Y qué cosa es lo primero que va a sentir el paciente? ¿Trastorno de qué? De la visión. Trastorno de la visión. Luego hacia atrás, los ya conocidos tubérculos marinales. ¿No es cierto? Entonces, este es el tracto olfatorio. De frente se ha ido a la corteza olfatoria, áreas 28, 34 y 38. No pasó por el tálamo, por eso lo estamos viendo. A ver si, doctor. Este es el nervio olfatorio, la mucosa olfatoria, como ustedes ya conocen, la pituitaria, está en el tercio superior de la cavidad nasal y sus fibras, sus preneuronas pasan hacia el núcleo olfatorio anterior y luego la extensión es el nervio olfatorio. Siga, doctor. Aquí tenemos un resumen de las estructuras del nervio olfatorio. ¿Qué es lo que va a pasar? La primera neurona ya atravesó la lámina nervosa del moldes. La segunda está acá, en el nervio. Y ven ustedes que hay una serie de células que van a compensar la actividad nasal. No tengo control del tálamo, me voy a ir de frente a la corteza cerebral, pero
tengo ahí células en cesta que van a manejar el olfato de esta manera. A veces cuando entramos a operar, al paciente le ha caído un balazo en el colon y el colon está lleno de heces y apesta. La sala de operaciones apesta. Pero usted lo siente, no lo siente. ¿Usted lo huele? No lo huele. ¿Por qué? Por otro lado, entra un anestesiólogo nuevo, entra a la sala y ¡uf! Apesta. ¿Por qué él sí lo siente y nosotros no lo sentimos? ¿Saben por qué? ¿Por qué? Porque las células olfatorias son bloqueadas dentro del bulbo olfatorio. Un minuto nada más usted puede disfrutar o aguantar cualquier olor. Luego, esa sensibilidad es bloqueada. Acción práctica. Cuando la señorita va a comprar perfume en la perfumería, prueba un perfume, lo huele, el segundo ya no lo va a oler, ya se bloqueó, ya no sirve. Puede oler 30 perfumes, ya no sirve, no lo va a sentir, está bloqueado, justo en el bulbo olfatorio. Pero ¿qué hace? Pide café, no una tacita de café, pide café y los granos de café los va a oler. Una vez que lo huele, nuevamente se renueva la capacidad de sentir el olfato. Usted cuando vaya a una perfumería pida café y le van a dar el café en un frasco, no para tomar, sino para oler. Bien, entonces el nervio olfatorio, nada que ver con el tálamo. Siga otro. ¿Cómo se llaman estas fibras que están señaladas por el pico, que están cruzando de derecha a izquierda y de izquierda a derecha? Se llama comisura anterior. La comisura anterior lleva solo fibras olfatorias. Sigamos. Bien, aquí llegamos al tálamo y esto sí quiero que lo graben bien. Cualquier sistema, cualquier vía, cualquier ruta, cualquier sensibilidad, excepto la olfatoria, cualquiera de ellas tiene 4 neuronas. Esto que ven aquí es una ley, y esta ley, como toda ley, se cumple. 4 neuronas tiene cualquier vía, excepto la olfatoria. Cualquier vía tiene 4 neuronas. Por ejemplo, empezamos. La primera neurona, ella es la que va a sentir. Ella va a sentir. Ella capta la sensibilidad. Claro, es la primera. Pero es tan fina que necesita una neurona más poderosa para enviar la información al cerebro. Entonces, contacta con la segunda neurona. La segunda neurona generalmente es más fuerte, más grande, tiene axones más largos y está preparada para transmitir a larga distancia la sensibilidad. Al grupo de segundas neuronas se les llama clásicamente ganglios, de tal manera que antiguamente toda segunda neurona de cualquier ruta se le llamaba ganglio. Y tiene una característica: toda segunda neurona cruza la línea media. La segunda neurona cruza la línea media. Donde esté, cruza la línea media, llevando la información. Ahora, ¿a dónde lleva la información? Al tálamo. Entonces el tálamo va a ser la tercera neurona siempre. Por eso que en el tálamo vamos a encontrar núcleos para la visión, la audición, el gusto, el tacto, excepto el olfato. Bien, entonces la tercera neurona es el tálamo. Y el tálamo va a seleccionar la información. ¿Saben cuánta información podríamos recibir si es que no existiera el tálamo? Tenemos capacidad para sentir 30 billones de estímulos. Si
con 2 o 3 cositas que nos encargan nos volvemos locos. ¿Qué sería 30 billones? Reventamos. Entonces el tálamo empieza a seleccionar lo que tiene que pasar hacia dónde, hacia el destino final, que es el cerebro. Y si es información visual, irá a las áreas visuales. Si es información gustativa, a las áreas gustativas. Si es información auditiva, a las áreas auditivas. Si es información de tipo intelectual o mística o afectiva, a las áreas mentales 9, 10, 11 y 12. Bien, entonces esta estructura la tenemos que recordar siempre. Sí, ahora vamos a ver cognición. Cognición. Siga usted, doctor. ¿Cuánto vamos de clase, doctor? ¿Ah? Tienen 5 minutos para ir al baño, pararse.